Deep Diving. ¿Cuál es, al final, el verdadero papel de la disciplina en la educación? Esta pregunta, a primera vista simple, contiene una ruptura profunda con todo aquello que consideramos natural en el proceso educativo. Cuando se habla de disciplina, generalmente se imagina orden, control y funcionamiento eficiente. Sin embargo, al examinarla con atención, percibimos que la disciplina, tal como se aplica normalmente, está asociada a la imposición, a la conformidad y al miedo. Cuando un educador disciplina, ¿qué ocurre realmente? Existe una fuerza, muchas veces sutil, que conduce al individuo a ajustarse a un molde. Este molde implica imitación y inevitablemente genera temor. Aunque sea suave, sigue siendo compulsión. Y donde hay compulsión, difícilmente hay comprensión. Pero entonces surge la objeción inmediata. ¿Cómo puede funcionar una escuela sin disciplina? La respuesta revela algo aún más inquietante. Tal vez el problema no esté en la ausencia de disciplina, sino en el propio modelo de escuela. Las grandes instituciones educativas a menudo dejan de ser espacios de aprendizaje real para convertirse en estructuras organizadas en torno a intereses administrativos, económicos o políticos. Cuando se observa la relación entre padres e hijos, la cuestión se vuelve aún más evidente. Si hay amor genuino, también hay observación, cuidado e interés por comprender. Comprender los impulsos, las influencias y los motivos detrás de las acciones. Esto exige atención, sensibilidad y responsabilidad. Sin embargo, en la práctica, lo que ocurre es diferente. La disciplina pasa a ser un atajo, un mecanismo rápido para lidiar con dificultades. Y en este proceso se crea resistencia. Esta resistencia no genera inteligencia, ni afecto, ni comprensión. Por el contrario, levanta barreras. La disciplina excluye. La comprensión incluye. La comprensión nace de la investigación. Surge cuando hay interés verdadero, cuando hay cuestionamiento y escucha. Pero esto requiere tiempo, energía y, sobre todo, presencia. Y es precisamente esto lo que parece faltar. Vivimos en una realidad donde hay tiempo para distracciones, entretenimientos y actividades secundarias, pero no hay tiempo para observar profundamente a un niño. Este hecho, aunque incómodo, es central. No se trata de retórica, sino de un diagnóstico directo de la condición humana. Y así, se delega la responsabilidad a la escuela. Pero el profesor, a su vez, también está inserto en un sistema. Actúa dentro de una estructura que prioriza el funcionamiento, no la comprensión. El resultado es un ciclo continuo donde nadie, de hecho, asume la responsabilidad integral por el desarrollo humano. Este escenario revela algo aún más profundo: una superficialidad generalizada. Existe una tendencia a mantener las apariencias, a cuidar la cortina, mientras se evita mirar lo que hay detrás de ella. Cuando se observa más atentamente, se vuelve evidente que no se trata de un problema aislado. Hay una crisis más amplia, una especie de colapso estructural. Y ante esto, surgen intentos de reforma. Ajustes superficiales. Pequeños remiendos. ¿Pero son suficientes las reformas cuando la base está comprometida? Si una estructura está en ruinas, no es posible restaurarla solo con ajustes externos. Es necesario abandonar el modelo y comenzar de nuevo. Esto implica nuevos valores, nuevos enfoques y principalmente una nueva percepción. Sin embargo, aquellos que se benefician del sistema actual difícilmente reconocen esta necesidad. Permanecen ligados a los intereses que sostienen la estructura, ignorando las señales de degradación. Por otro lado, quienes perciben la profundidad de la crisis tienden hacia un cambio más radical. No en el sentido de rechazar el conocimiento técnico o práctico, sino de transformar la estructura interna. Verse a uno mismo con claridad. Reconocer contradicciones, ilusiones y condicionamientos. Este movimiento no es externo, es interno. Y es en este punto donde la cuestión de la acción se vuelve central. Toda la vida humana es un proceso de acción. Pensar es actuar. Sentir es actuar. Vivir es actuar. Y esta acción ocurre en diferentes niveles de la conciencia. Pero rara vez esta acción es comprendida en su totalidad.
Normalmente, vivimos en acciones fragmentadas, desconectadas, cada una buscando un resultado específico. Y es precisamente esta búsqueda de resultado la que crea tensión, frustración y conflicto. La estructura básica de este proceso es clara: acción, agente y resultado. Cuando hay un objetivo, surge el agente, el yo, que desea alcanzar algo. Este deseo genera movimiento, esfuerzo y dirección. Y este movimiento se llama voluntad. Pero esta voluntad está siempre ligada a un fin. Quiero ser algo. Quiero alcanzar algo. Quiero transformarme en algo diferente. Este movimiento constante de llegar a ser es el núcleo del conflicto. Porque siempre hay una distancia entre lo que se es y lo que se desea ser. Y esta distancia genera lucha. Una lucha continua, silenciosa o explícita, que atraviesa toda la existencia. El problema, entonces, no es la acción en sí. El problema es la acción orientada hacia un fin. ¿Existe una posibilidad diferente? ¿Puede haber acción sin objetivo? ¿Sin resultado? ¿Sin la necesidad de convertirse en algo? Esta es una cuestión fundamental, porque en el momento en que hay un objetivo, hay un agente. Y donde hay agente, hay conflicto. Hay comparación, esfuerzo, frustración y sufrimiento. Pero hay momentos en la experiencia humana en los que este patrón se disuelve. En estados de vivencia intensa, no hay separación entre quien experimenta y la experiencia. No hay un yo observando. Hay solo el vivir. El experimentar puro. Este estado es raro, pero no desconocido. Sin embargo, lo que ocurre es que poco después de ese momento, el pensamiento interviene. Nombra la experiencia, la registra, y al hacerlo, recrea a la gente. Restablece el ciclo del llegar a ser. Así, la memoria sostiene la continuidad del conflicto. La cuestión central, por lo tanto, ¿es posible vivir sin este proceso de acumulación psicológica? ¿Sin transformar cada experiencia en referencia? ¿Sin convertir el vivir en un mecanismo de repetición? Cuando la experiencia es vivida completamente, sin nombrarla de inmediato, sin registro psicológico, hay un tipo de acción que no genera conflicto. Una acción sin agente. Una acción sin centro. Este tipo de acción no está dirigida. No está motivada por ganancia o huida. Es una acción que surge de la atención total. Y en esa atención no hay división. No hay quien observa y aquello que es observado. Hay solo el observar. Este estado no es una teoría. No es algo abstracto. Puede percibirse directamente cuando hay suficiente intensidad en la experiencia. Pero el hábito de la mente es siempre volver a lo conocido. Nombrar, clasificar, registrar. Y al hacerlo, recrea el ciclo del conflicto. Por lo tanto, comprender la acción no es un ejercicio intelectual. Es una observación directa de la propia vida. Ver cómo el deseo crea a la gente. Ver cómo el agente sostiene el conflicto. Y percibir, sin esfuerzo, la posibilidad de una acción libre de este movimiento. Si seguimos este movimiento con atención, comenzamos a percibir que el problema de la acción no está en lo que hacemos, sino en la estructura psicológica que sostiene el hacer. La mayor parte de nuestras acciones nace de un impulso: convertirse en algo. Este impulso puede parecer positivo, incluso necesario. Mejorar, evolucionar, alcanzar, conquistar. Sin embargo, detrás de esta dinámica aparentemente legítima, existe un mecanismo constante de insatisfacción. Soy esto, pero quiero ser aquello. Esta simple estructura crea una división interna. Y donde hay división, hay conflicto. La mente pasa a operar en una comparación continua. Lo que soy frente a lo que debería ser. Lo que tengo frente a lo que deseo. Este proceso no es ocasional. Constituye la base de la vida cotidiana. Está presente en las relaciones, en el trabajo, en las ambiciones, en las expectativas. Y, sobre todo, está profundamente arraigado en la forma en que fuimos educados. Desde temprano, somos condicionados a alcanzar resultados, a actuar con un objetivo en mente, a medir el valor a partir de logros. Este condicionamiento refuerza continuamente a la gente, al yo, que busca, que desea, que proyecta. Y así, la acción deja de ser un movimiento natural y pasa a ser un instrumento de realización personal.
Pero esta realización nunca es completa. Porque cada logro genera un nuevo objetivo. Cada resultado abre camino a otro. El movimiento del llegar a ser no tiene fin. Se alimenta de sí mismo. Y en este ciclo, el conflicto se vuelve inevitable. Es posible observar esto de forma directa en las relaciones humanas. Cuando nos relacionamos con alguien desde expectativas, estamos proyectando un resultado. Esperamos reconocimiento, atención, respuesta emocional. Y cuando ese resultado no se concreta, surge el conflicto. De la misma forma, en el entorno profesional, la acción orientada por metas y recompensas crea una tensión constante. El miedo al fracaso, la necesidad de superación, la comparación con los otros, todo esto refuerza a la gente y sostiene la lucha. Pero el punto esencial no está en eliminar la acción, ni en rechazar el mundo externo. El punto está en comprender la raíz de la acción. Mientras la acción nace del deseo de alcanzar un fin, inevitablemente crea división. Y esta división se manifiesta como sufrimiento. Entonces, la cuestión no es cómo actuar mejor, sino, ¿es posible actuar sin esta estructura de deseo? Esta pregunta exige una observación profunda. No se trata de adoptar un nuevo método, una nueva técnica o un nuevo ideal, porque cualquier ideal ya implica un objetivo y, por lo tanto, refuerza a la gente. Se trata de ver el proceso en funcionamiento. Ver, momento a momento, cómo el pensamiento proyecta resultados, cómo se forma el deseo, cómo la voluntad se organiza en torno a un fin. Esta observación no es análisis en el sentido tradicional. No es interpretación. Es percepción directa. Y en esta percepción, algo comienza a transformarse. No por esfuerzo, no por disciplina, sino por la propia claridad de ver. Cuando hay claridad, la acción adquiere una cualidad diferente. No nace de la carencia. No busca completar algo. No está orientada hacia un futuro psicológico. Ocurre en el presente, como respuesta total a lo que es. En este estado, no hay separación entre acción y conciencia. La acción es completa en sí misma. Y por eso, no genera conflicto. Pero es importante observar un punto crucial. La mente tiende a transformar esta comprensión en objetivo. Al percibir la posibilidad de una acción sin conflicto, surge el deseo de alcanzar ese estado. Y en ese momento, el proceso antiguo regresa. El yo quiere experimentar nuevamente un estado sin yo. Esta contradicción es sutil, pero fundamental, porque revela cómo el pensamiento intenta capturar aquello que solo puede existir fuera de él. Por lo tanto, no se trata de buscar ese estado, ni de reproducirlo, sino de comprender el movimiento que impide su permanencia. Ese movimiento es el registro psicológico. Cada vez que una experiencia es nombrada y almacenada como referencia, pasa a formar parte de la memoria. Y esta memoria condiciona las acciones futuras. Así, la mente vive en el pasado, proyectando el futuro, y el presente se convierte apenas en un medio. Romper este ciclo no exige esfuerzo, sino atención. Atención al instante en que el pensamiento nombra. Atención al momento en que surge el deseo de continuidad. Atención al impulso de transformar lo vivido en experiencia acumulada. Esta atención no es control. No es resistencia. Es solo verá. Y cuando hay este ver, sin interferencia, ocurre algo singular. El proceso de registro psicológico pierde fuerza. La experiencia deja de ser apropiada por el yo, y el vivir se vuelve inmediato. En este estado, la acción no es fragmentada. No es contradictoria. No está orientada por un fin. Es una acción que no deja residuos. Y, por lo tanto, no genera continuidad de conflicto. Esto no significa ausencia de actividad. Al contrario, puede haber intensa acción, pero esta acción no está centrada en un agente psicológico. No nace del deseo de ser. No está atrapada en el tiempo psicológico. Es una acción libre, y esta libertad no es algo que deba ser conquistado. Está presente cuando el movimiento del llegar a ser es comprendido profundamente. No como concepto, sino como realidad observada. Y entonces, la pregunta inicial regresa bajo una nueva perspectiva.
Si la disciplina está basada en control, conformidad e imposición, refuerza exactamente el mismo movimiento que genera conflicto en la acción. Fortalece a la gente. Sostiene el llegar a ser. Mantiene la estructura de comparación y miedo. En este sentido, la disciplina no resuelve el problema de la educación. Lo perpetúa. La verdadera educación, por lo tanto, no puede estar fundamentada en la disciplina, sino en la comprensión. Comprensión del individuo. Comprensión de la mente. Comprensión del propio proceso de vivir. Y esta comprensión no puede ser impuesta. Solo puede surgir en un ambiente de atención, libertad e investigación. Un ambiente donde no hay miedo, donde no hay comparación constante, donde no hay imposición de moldes. Pero esto exige una transformación que va más allá de las instituciones. Exige un cambio en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Y esa es la cuestión central. Si avanzamos aún más en esta investigación, se vuelve inevitable confrontar un punto delicado: la responsabilidad. No la responsabilidad en el sentido social o moral, sino la responsabilidad directa por la forma en que vivimos, pensamos y actuamos. Porque, al observar todo este proceso, queda claro que el conflicto no es impuesto desde fuera. Nace dentro de cada uno de nosotros. Y mientras sigamos atribuyendo la causa al sistema, a la sociedad, a la educación o a las circunstancias, permaneceremos atrapados en el mismo patrón. El sistema es una extensión de la mente humana. Refleja ambición, miedo, competencia, inseguridad. Por lo tanto, intentar reformar el sistema sin comprender la mente que lo sostiene es perpetuar el problema bajo otra forma. Esta constatación puede parecer dura, pero es liberadora, porque desplaza el enfoque. En lugar de esperar cambios externos, la investigación regresa al punto esencial: el observador. ¿Quién es aquel que actúa? ¿Quién es aquel que desea cambiar? ¿Quién es aquel que busca la libertad? Esta pregunta no es filosófica en un sentido abstracto. Es profundamente práctica, porque al observar con atención, se percibe que el observador está constituido por la memoria, experiencias pasadas, conocimientos acumulados, registros emocionales. El yo es un conjunto de contenidos, y ese contenido está en constante movimiento, reaccionando, interpretando, proyectando. Así, el observador nunca es neutro. Siempre está condicionado. Y por lo tanto, todo lo que observa está distorsionado por ese condicionamiento. Esto nos conduce a una cuestión aún más fundamental. ¿Puede haber observación sin observador? ¿Puede haber percepción sin el filtro del pasado? Si toda observación está mediada por la memoria, entonces nunca vemos lo que es. Vemos solo lo que pensamos sobre lo que es, y eso crea una separación. Por un lado, el observador. Por otro, lo observado. Pero, ¿esta separación es real o es construida por el pensamiento? Cuando se observa con atención total, sin nombrar, sin comparar, sin interpretar, esta división comienza a desaparecer. Ya no hay dos. No hay quien observa y aquello que es observado. Hay solo el observar. Y este estado de observar sin centro es profundamente transformador, porque en él no hay conflicto. El conflicto existe cuando hay división, cuando hay un yo intentando modificar, controlar o escapar de lo que es. Pero cuando hay solo observación, lo que es se revela plenamente. Y en esa revelación hay una acción natural y no dirigida, no planificada, no basada en esfuerzo. Una acción que nace de la comprensión directa. Esto transforma completamente la relación con la vida. Las emociones dejan de ser problemas a resolver. La ira, el miedo, la envidia dejan de ser combatidos. Pasan a ser observados. Y, al ser observados sin resistencia, sin juicio, sin identificación, pierden su continuidad. Porque aquello que sostiene la emoción es el pensamiento. Es el nombre, la historia, la repetición. Sin eso, la emoción surge y se disuelve. Pero esto solo ocurre cuando hay atención completa, no parcial, no distraída, no condicionada por un objetivo. Y esta atención no puede ser cultivada, porque el cultivo implica tiempo,
método y repetición. Y eso ya pertenece al campo del llegar a ser. La atención verdadera solo existe en el presente. O está o no está. Si llevamos esta comprensión de vuelta a la educación, vemos que todo se transforma. Educar no sería moldear. No sería preparar para un sistema. No sería condicionar para alcanzar resultados. Educar sería ayudar al individuo a comprenderse a sí mismo, a comprender sus pensamientos, sus emociones, sus condicionamientos, a observar sin miedo, a vivir sin comparación. Pero esto exige educadores que también estén en ese proceso, porque no se puede enseñar lo que no se vive. Y aquí está uno de los puntos más críticos. Queremos que los niños sean libres, pero vivimos presos. Queremos que sean inteligentes, pero operamos mecánicamente. Queremos que tengan amor, pero nuestras relaciones están basadas en el interés y la dependencia. Esta incoherencia es percibida, aunque no sea verbalmente, y genera confusión. Por lo tanto, la verdadera transformación en la educación no comienza con métodos. Comienza con el individuo, con la forma en que vive, observa y se relaciona. Y entonces, surge una cuestión inevitable. ¿Es posible vivir de esta manera en un mundo estructurado sobre la competencia, la comparación y la conquista? Esta pregunta no tiene una respuesta simple, porque no se trata de adaptarse al mundo, ni de huir de él, sino de vivir en él con comprensión. La comprensión no aísla, no crea un refugio. Permite actuar con claridad dentro de la complejidad, sin ser absorbido por ella, sin ser moldeado por ella. Esto no significa ausencia de desafíos, pero sí ausencia de conflicto interno. Y esta ausencia de conflicto trae una cualidad completamente diferente de acción. Una acción que no está fragmentada, que no es contradictoria, que no genera sufrimiento innecesario. Y esta acción, por su propia naturaleza, es transformadora, no en un sentido ideológico, sino en un sentido real, porque altera la relación con todo, con el otro, con el trabajo, con la sociedad, con la propia vida. Por lo tanto, al retomar la cuestión inicial, vemos que se expande mucho más allá de la educación. El lugar de la disciplina no es solo una cuestión pedagógica, es una cuestión sobre cómo vivimos. Si vivimos basados en el control, el miedo y la conformidad, la disciplina será central. Si vivimos basados en la comprensión, la atención y la libertad, la disciplina se vuelve innecesaria. Y esta elección no es teórica. Ocurre en cada momento, en cada relación, en cada pensamiento, en cada acción. Y tal vez la verdadera pregunta no sea si la educación necesita disciplina, sino si estamos dispuestos a comprendernos a nosotros mismos. Algunas ideas no traen comodidad, pero traen claridad. Y eso cambia todo. Suscríbete al canal y sigue observando. Porque cuanto más profundizas, más percibes lo que siempre estuvo ahí.